Bien, continuamos en su agenda económica, conversando con el ingeniero José Luis Moreno con temas eléctricos que para todo el mundo que dan corriente y sensibles. No, que electrocutan. Sí, electrocutan, porque pensábamos que teníamos una ventanita y ahora se puso lejos. Exacto, la luz en el túnel. Para aclarar, o sea, nosotros tenemos aproximadamente ahora en nuestras estaciones, diríamos que nuestro sistema tiene aproximadamente 2.300 kilovatios. Firmes, vamos a... Firmes, ¿no? Ok. Pero para el 2016 vamos a necesitar aproximadamente 2.100. O sea que prácticamente casi el 100% de nuevo. ¿Pero por qué? Pero eso es un sistema totalmente estable. Sí. No, es cambiante. Eso es lo ideal. Sí. ¿Por qué? Porque siempre se necesita una reserva fría para garantizar justamente que cuando sale una planta de las que están en base en el sistema... Como ahora mismo. Sí, puede entrar otra sí. y mantener. O sea, nosotros nunca hemos tenido reserva fría. Muy poco y muy por debajo de lo que es el estándar, el indicador. Que es el mínimo sería un 20%. 20%, sí. El mínimo. No es que sea lo ideal, o sea, debería ser tal vez un poco más. Y también porque se necesita sacar dentro de lo que es el sistema de generación plantas que usan todavía flujo número 2 y número 6, que son muy costosos. Entonces, no es solamente por el tema de suplir la demanda, sino porque hay que reemplazar. Por eso se habla siempre de cambiar la matriz energética, y se insiste con eso hasta tal punto que la gente está hasta cansado de oír el tema de cambiar la matriz energética, porque ya no se puede producir energía en base a flujo número 6 y a flujo número 2, que es el gasoil, como la gente lo conoce. Pero mire, yo quisiera, para yo también edificarme un poco, nosotros tenemos un problema de años, ¿verdad? No lo vamos a discutir ahora porque no tiene sentido. Los contratos que vencen en el 16 tampoco lo vamos a discutir si estuvieron bien firmados o mal firmados, porque ahora estamos hablando siempre que todos los contratos son malos. El de Smith Erro, cuando Balaguer era malo, pero hay que ver el momento por qué se firmó. Lo que se firmaron después con lo de Madrid, por qué se firmaron. Sin embargo, yo veo que hay un plan estratégico que tiene el gobierno para cambiar la matriz, ¿verdad? Sí. Como comenzaba diciendo José Manuel. Y vemos que CDE ha hablado de unas licitaciones, y también vemos que la Refinería Dominicana de Petróleo está licitando algo que parecería como una planta, pero hoy aclararon que no es una planta, sino que es un problema de almacenamiento de gas natural, algo así. En la zona norte, porque es estratégico. De hecho, este es un buen punto, porque nosotros tenemos concentrados todos nuestros recursos de importación de energía en la zona sur. Y es peligroso desde el punto de vista de los huracanes sobre todo, ¿verdad? Entonces siempre se ha sugerido, o sea, de tener una terminal en la zona norte para abastecer, pero también por un problema de logística, de transporte de combustible, igual que en algún momento tendríamos que pensar que es mejor transportar por tubería combustible que por camiones, o sea, por el tema de transporte de por costo. tanque, sí, por costo. Pero también porque es importante tratar de conseguir un suministro de gas natural que rompa una estructura monopólica que hay hoy en día, o sea, con la única terminal en Caucedo que está en manos privadas y no está bien regulado el uso de esa terminal para terceros. O sea, no se pensó así, y evidentemente lo que se acostumbra a hacer en todos esos casos es que hay un costo de terminal que se le agrega al costo de importación del combustible, y siempre se contempla el uso de terceros, pero aquí no se hizo eso. Y también es importante tener algún tipo de abastecimiento de combustibles líquidos por la zona norte, no solo en la zona sur. O sea que es viable hacer esa inversión en Montecristi. Es en Manzanillo, realmente Pepillo Salcedo, que nosotros siempre hemos sugerido como un punto interesante para ser un centro de generación, porque sería el abastecimiento de la zona norte del país desde ahí. Igual que ese es un puerto que es un puerto importante, sí, que podría muy bien enlazarse con un sistema ferroviario con Santiago y ser el puerto de exportación del Cibao. O sea,
Había que concesionar ese ferrocarril. Pero eso es parte de por qué. Pero mire, quizás no, porque van a empezar a decir que ese va a ser un contrato corrupto. Sí, exacto. Pero mire, hay una, o sea, con ese tema, ¿cuánto podría ser la inversión de eso? ¿Cuánto costaría esa planta? Y le digo la pregunta por ciento para que me la junte. La refinería dominicana de petróleo es una compañía mixta ahora mismo, de capital mixto, donde Petrocaribe, PDVSA, de Venezuela, es dueña del 49%, si mal no recuerdo. Se supone que para hacer una inversión de esa naturaleza hay que hablar con el socio y decirle al socio si está de acuerdo, porque la inversión no la puede hacer el Estado, porque entonces si el Estado la hace solo, la participación cambia. Entonces, ¿cuánto costaría eso? Y Venezuela estaría de acuerdo con eso. Bueno, eso se ha estimado tal vez como unos 1.500 millones de dólares o algo así, dependiendo de lo que se termine de hacer, ¿no? O sea, porque siempre se ha puesto, vamos a decir, delante de poder hacer una inversión en ciclo combinado con gas natural, garantizar un suministro de gas a precio razonable. Y tal vez por eso, de entrada, lo que se está planteando es la licitación para el suministro del gas y hacer la terminal. Y después de eso vendría entonces tal vez las ofertas para hacer ciclos combinados en ese ¿Y podemos licitar mejor el suministro primero sin tener la planta? Porque para hacer una oferta en firme de lo que sería una planta de ciclo combinado, usted tiene que tener alguna u otra referencia ya del combustible y se hace por separado, pero después posiblemente todo lo que es construcción podría ser al mismo tiempo, o sea, con contratos separados, ¿no? O sea, una cosa es el suministro del gas y otra cosa es ya el centro de generación, que podría incluso ser combinados, o sea, podría haber más de uno con empresas diferentes que usan esa misma terminal. ¿Y está aprobado, sería aprobado esto por PDVSA? Entiendo que si se va a hacer con Refidonza debe de ser aprobado por PDVSA y como estrategia tal vez de suministro para el país no está mal. O sea, que se tenga esa terminal en la zona norte. No, lo digo, yo siempre veo que siempre es bien, pero lo digo más por los problemas actuales que puede tener Venezuela ahora mismo, problemas geopolíticos, lo que fuera ahí con el tema. O sea, porque habría que contar con eso. Sí, de hecho hay mucho de geopolítica en algunos temas de la energía en la zona del Caribe, ¿no? O sea, y de la Centroamérica. Por eso le comentaba de que parte de esa estrategia de lo que es el grupo económico del DERECASTA es, bueno, que ahora depende casi totalmente de Petrocaribe como suministro de combustible, es buscar una alternativa con el gas natural que pueda provenir de Estados Unidos a través de esa terminal que tienen en Luisiana y que ya en los próximos años va a estar en operación. O sea, hay un tema que es bueno para que nuestros amigos oyentes entiendan cuando hablamos de tener plantas frías. Recordamos cuando Falcon Bridge se interconectó al sistema. Se interconecta porque tiene una capacidad casi creo que era un 40% de una planta fría. La capacidad de las plantas de ellos eran... Se tenía reserva. Sí. Eran similares a las que estaban instaladas en Jaina. Exacto. ¿Era de 120 cada una? No, eran de 65. De 65 cada, eran 3. Y tú normalmente veías una apagada y no se prendía, pero hubo un momento de la crisis nacional que hubo que negociar con ellos. Cuando Balaguer y nos interconectamos al sistema, pero para ellos dejó de ser planta fría porque hubo que prender todas las plantas al mismo tiempo. Pero, José Luis, ¿tú crees que tú y yo hemos estado juntos en estos temas casi por 30 años y parecería que estamos en el mismo lugar? Bien, porque te voy a explicar. O sea, el manejo de lo que es el sistema eléctrico siempre ha sido deficiente en el tema del aporte de capacidad nueva. O sea, si uno analiza todos los planes de expansión que tuvo la CDE, vamos a decir, después de la muerte de Trujillo para acá, pues siempre se quedaban cortos. O sea, y cuando se planificaba que se necesitaba entrar a los 800 megavatios, lo que entraban eran 500, cuando mucho, o 400, y todos se quedaban cortos. Se acumuló, siempre estuvo el sistema en una operación precaria porque no había reserva.
Entonces, bueno, si todas las plantas estaban en buenas condiciones y estaban en línea, pues no había apagones. Desde que una planta salía del sistema, entonces comenzaban los apagones. ¿Qué es la situación que tenemos también en la actualidad? O sea, porque eso no se ha superado. O sea, desde que una de las plantas principales del sistema sale de operación, pues ya tenemos apagones hasta en los circuitos 24 horas. Y también es un asunto cíclico anual. Tenemos una época del año donde hay menos calor, sí. La población usa menos los acondicionadores de aire y las oficinas y todo. Y entonces, bueno, eureka, estamos supliendo la demanda, pero desde que el calor comienza a apretar, entonces ya como que nos queda corta la generación que tenemos. Y nunca se le dio mucha importancia al tema de un sistema eléctrico confiable. Sin embargo, para los temas no solo confiable, sino de un costo razonable, porque nosotros tenemos una energía, sobre todo la que va a ser usada por el sector industrial, que es muy alta comparada con la energía de países vecinos. Entonces la competitividad del sector industrial es bastante difícil con un insumo alto, a tal punto que muchas veces el margen de utilidad que tiene la empresa se lo gastan en esa tarifa mayor, y entonces lo que prefieren es moverse a otro país. De hecho, la participación del sector industrial entiendo que ha bajado sustancialmente como parte del PIB, o sea, del país, precisamente por este tipo de problemas, más otros relacionados que tienen que ver con el transporte. Sí. O sea, y también el tema de la competitividad ha sido drástico. Ajá. Vamos a pedir tu permiso para hacer una segunda pausa comercial. Venimos en breve, amigos televidentes.